Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escucha. Comenzamos un nuevo programa de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad de Puerto Rico, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, y deseo recordarles a todas y a todos, las amigas y los amigos de este programa, que está disponible para la presentación de sus libros, de sus proyectos, de actividades que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. Para coordinar su participación en este espacio, pueden comunicarse con la APU al 787-758-8232, 787-758-8232. En la tarde de hoy nos place darle la bienvenida a un muy buen amigo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Calley, catedrático auxiliar en la UPR Calley, el compañero profesor Alexis Rodríguez. Bienvenido, Alexis. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a estar conversando un ratito sobre los juegos de video y la violencia, un tema que casi es obligatorio para esta época que está llegando la Navidad, que se habla de que, ¿verdad?, hay un aumento del tiempo que se dedica a los juegos, se regalan juegos de video y siempre sale el cuco y mucha desinformación, podemos decir, de qué son los juegos de video y su vínculo con la violencia. Así que vamos a hablar un ratito de esto. Te pregunto, juegos de video. Todo el mundo habla de los juegos de video. ¿Qué son los juegos de video? ¿Es todo lo mismo? ¿Hay un grupo que son juegos de video? ¿Qué es eso? Mira, hay unas características que comparen todos los juegos de video en el sentido de que tienen que ver lo que llaman un hardware, o sea, un aparato, una máquina para poder jugar, que se juega se ve en una pantalla y que hay un proceso de interacción entre la persona y el juego. Pero esas son las características generales, pero en términos de lo que es un videojuego hay mucha variedad. Tú puedes jugar en la computadora, tú puedes jugar en las consolas, tú puedes jugar en el teléfono. Hay toda una discusión que también es recurrente sobre si la gente que juega en teléfono exclusivamente son o no son gamers. Y obviamente pues al final la pregunta no es si son gamers o no son gamers, lo importante es reconocer que los videojuegos han llegado a todos los espacios. Así que es una práctica cada vez más común, particularmente entre las personas más jóvenes. Y como tú dices, en esta época siempre sale esta discusión porque pues los jóvenes piden videojuegos, quieren tener acceso al videojuego en las navidades como regalo o durante sus vacaciones, y entonces los padres se preocupan, bueno, ¿qué tanto tiempo debo permitir que juegue? ¿Qué tipo de juegos debo comprar? Así que es una industria bastante amplia que tiene unos parámetros que, pues si los padres tienen algún tipo de preocupación que pueden conocer para un poco saber qué es lo que están jugando sus hijos. Está hablando de gamers. ¿Qué es un gamer? Porque bueno, un gamer es típicamente una persona que juega videojuegos, que conoce sobre videojuegos, que se mantiene al día sobre lo que son los videojuegos. Hay una gente que tiene mucho conocimiento de lo que eran los juegos anteriores o antiguos, como Pac-Man, y es un poco uno los denomina como gente retro. Como antiguo, retro. Suena lejos. Estamos hablando de los 80 por lo menos. Sí, bueno, suena lejos porque aunque es los 80, pero el cambio tecnológico que uno vio en los 80 a lo que uno ve ahora en el siglo XXI, ya a finales ya del siglo XIX, es significativo. Así que un poco hay un proceso, ha habido un proceso gradual del desarrollo de la tecnología que ha ido transformando los juegos, y por lo tanto un poco tiene que hacer esa diferencia entre los que jugaban juegos de los arcades, por ejemplo, a los que juegan ahora se juega ahora en términos contemporáneos. No es lo mismo jugar Candy Crush en el teléfono que jugar algún tipo de juego que simule la guerra, por ejemplo. Que ese es el tipo de, Claro. de videojuegos que suele mencionarse para este tema de la violencia. ¿Cuáles son esos videojuegos que pueden causar preocupación porque algunos lo asocian a la violencia? Mira, típicamente los juegos bueno, yo te tengo que decir que desde 1976 ha habido una preocupación con la violencia en los juegos. Había un juego que se llama Death Race, que era un juego de un carro, donde uno tenía que atropellar unos zombies, pero como las gráficas de los 70 no eran tan buenas, pues entonces daba la impresión de que estaba atropellando personas, y eso hizo que se generara un debate sobre este juego. Lo que promueve es que la gente está atropellando personas. En los 90 el debate fue con Mortal Kombat porque empezó a incluir un poco más
de sentido gráfico, es decir, de violencia gráfica con sangre, con los ya famosos fatalities que uno hacía en Mortal Kombat, y eso hizo que hubiera hasta vistas congresionales sobre el contenido. Lo que ocurre ahora es que hay un poco más de realidad, podemos decir, de que uno, particularmente los juegos que tú mencionas, son juegos que uno se juegan en primera persona, es decir, uno no ve un avatar, uno lo que ve es lo que vería una persona que está en esa posición de disparar, y pues entonces siempre está esta preocupación de que, bueno, pues son como simulacros para enseñar a la gente a disparar y a matar, como si fuera un adiestramiento para ser soldado. Y hay un elemento cognitivo que uno puede preocuparse por eso, pero en la práctica realizar las cosas que uno hace en la pantalla algo totalmente distinto. O sea, ya ha habido incluso pruebas como de experimentos en el que ponen a una persona que es muy buena en este tipo de juegos a disparar armas reales, y otro tipo de experiencia. O sea, no son tan diestros disparando armas reales como lo son en el juego. Estás hablando ya de disparar, ¿no? Podemos, yo creo que precisar un poquito más cuando se habla de violencia. A mí siempre me parece que es un tema demasiado vasto, ¿no? Y se presenta como de manera tan sencilla, porque la violencia puede estar en el lenguaje, la violencia puede ser tantas cosas. Pero por lo general yo creo que lo que se piensa es, sobre todo en estas masacres que ocurren en los Estados Unidos, de jóvenes, y sobre todo se vincula a la violencia en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? En los niños y adolescentes, pero sobre todo estos adolescentes que llegan a un espacio público, sea una escuela u otro espacio público, y disparan. Y entonces hay un discurso que trata de vincular ese tipo de asesinato en masa con los juegos de video. Mira, hay un libro muy bueno que se llama Mortal Kombat, que es un libro del 2017, que a mí me gusta porque ellos tienen un capítulo exclusivamente dedicado a analizar ese fenómeno. Y entonces, porque cuando uno ve los titulares, uno lo que ve es esa noticia: joven aficionado a los videojuegos entra a escuela y dispara. Y uno tiene que ser un poco crítico con ese tipo de presentación que la prensa hace, porque, por ejemplo, en el caso de Adam Lanza del 2012, que es el de Sandy Hook, que él entra a la escuela, ese fue uno de los titulares que corrió. Y entonces después, con el proceso de la investigación en el juicio, parte de lo que salió a relucir era que Adam Lanza, el juego favorito de él es un juego que se llama Dance Dance Revolution, que es un juego de baile, que él pasaba gran parte de su tiempo en un lugar donde estaba esa máquina y él jugaba ahí. Y la gente que lo conocía decía que jugaba mucho Super Mario Bros., que es un juego bastante clásico, pero que no tiene un contenido violento. Así aplastas tortuguitas, ¿no? Bueno, si las tortugas quieren hacer algún tipo de expresión, yo estoy solidario con ellas, pero eso no tiene que ser cuidadoso. En el caso de Virginia Tech, era al revés, porque la persona que cometió el acto, que era un joven de 23 años, lo interesante era que nunca había jugado videojuegos. Y entonces lo que los autores plantean es que en una sociedad como la de Estados Unidos, donde el 70% de los jóvenes tienen un consumo habitual de videojuegos, tener una persona que nunca haya jugado es lo que es raro. Así es que lo que pasa con esa discusión es que de alguna forma parecería establecer que uno es como un autómata, que tan pronto uno es influenciado por los medios, deja de tener pensamiento crítico, y va y busca armas y comete ese tipo de actos. Bueno, la pregunta es: ¿dónde consigue esas armas? O sea, ¿cómo tiene esos elementos? Claro, una discusión mucho más compleja. Sí. En cuanto al tema de la violencia y los juegos, también me parece que hay mucha evidencia que está basada en la anécdota, y se citan muy pocos estudios, que es lo que veo. Tú estás aquí tratando ya de establecer ese paralelo. Me gustaría también añadirle a esa lista que estás haciendo de eventos y posibles causas, el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, que es un poco una burla de ese ejercicio de establecer una relación sin ninguna evidencia, ¿no? La última actividad que hicieron los dos jóvenes que cometieron la masacre en Columbine, que fue de las primeras grandes masacres, ¿verdad?, que llevan a la prensa a nivel nacional de Estados Unidos, fue jugar bolos. Entonces decía, bueno, pues hay una relación entre los bolos y la violencia. Sí, por eso digo que yo siempre he pensado que cuando uno puede explicar problemas sociales complejos de forma simple, siempre se equivoca, porque siempre hay unas variables que deja de considerar. Y en el caso de Columbine, pues la discusión era si ellos lo que jugaban era un juego que se llama Doom, que era un juego de disparo en primera persona, y que por jugar ese juego, pues eso le había dado a ellos la capacidad para entrar a una escuela y matar gente. Así que un poco, como tú dices, es como una cuestión más anecdótica, realmente. ¿Y cuál es la evidencia científica? La evidencia científica es que no hay un vínculo causal entre jugar videojuegos violentos y llevar a cabo comportamientos violentos.
que jugar videojuegos es una actividad que contribuye para que uno pueda relacionarse con otras personas, que pueda establecer vínculos sociales, y que más que una actividad que te enajena de la sociedad y te convierte en un ser violento o antisocial, realmente es lo contrario, que te permite establecer, es un indicador de una buena salud psicológica, es lo que dicen las investigaciones. Eso podemos hablarlo ahora un momento, hablar de los posibles beneficios de los juegos de video y qué es lo que dice la evidencia, ¿no? Yo creo que lo importante aquí, sobre todo, es destacar que hay unos estudios, esto ha sido estudiado, que hay especialistas que se han dedicado a tratar de profundizar, no más allá de lo que es meramente anecdótico. Y tú dices que no se ha podido establecer ninguna relación entre estos incidentes de asesinatos en masa o de otro tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia y los juegos de video, ¿qué es lo que se ha estudiado? Mira, con relación a la violencia ha habido dos temas principales. Primero, lo que es la teoría de la estimulación, es decir, si jugar videojuegos violentos te va a convertir en una persona violenta. En el libro que te comentaba, una de las cosas que ellos mencionaban era que había un doctor de apellido Langman que había hecho una comparación de 10 de estas personas que entraban a la escuela a disparar y para analizar su hábito. Y solamente el 20% de esas personas jugaban videojuegos violentos de forma habitual. Los otros jugaban, pero casi no tenían ningún tipo de contacto con videojuegos. La otra teoría que se maneja es la teoría de la catarsis. Es decir, que cuando uno se expone a jugar juegos de video violentos, lo que hace uno es, de alguna forma, dejar salir una energía negativa que uno tiene, que le permite entonces enfocarla en ese espacio sin que tenga consecuencias en la vida social. Yo no sé si para aquellas personas que veían una serie que se llama House of Cards, en las primeras temporadas el personaje jugaba mucho con el PlayStation, y había momentos en que la esposa lo veía tenso y le decía: vete a jugar porque ese es tu espacio para botar el estrés, para botar el mal humor, y cuando te pasa eso entonces regresa y hablamos. Y como darle al saco. Claro, exacto, como si en otros tiempos era pues darle al saco, o la gente va a correr, hacen diferentes actividades. Pues otra gente más recientemente lo que utilizan son los videojuegos para eso. ¿Y tú estás de acuerdo con esa visión de la catarsis? Sí, yo creo que funciona. A mí, o sea, yo juego todavía. Yo llevo jugando como 35 años. Me chuté un poco de mi edad, pero llevo mucho tiempo jugando. Y yo creo que sí, que te permite un poco despejarte de los problemas de la vida cotidiana. Te permite hacer algo que te gusta. Yo creo que cuando uno hace algo que le gusta, pues hay una sensación de placer que se genera, y eso obviamente calma los ánimos. Ya estabas hablando de los beneficios. Para ti, ya eso es una visión más personal tuya, te ayuda en tu rutina porque te tranquiliza, te calma. Incluso, exacto, yo llego a estudiar los videojuegos de forma académica porque yo lo que escuchaba era discursos de jugar juegos violentos te convierte en una persona violenta, y yo llevo jugando desde Atari en 2600. O sea, yo me crié jugando videojuegos, todavía juego videojuegos, y yo nunca he tenido un problema de agresión física, nunca he tenido una pelea, nunca he asesinado a nadie, así es que para mí era un poco contradictorio escuchar esos discursos, y yo pues no experimenté nada de eso, y eso me lleva entonces a buscar otros estudios que recojan científicamente cuál ha sido la experiencia de otras personas. De hecho, tu estudio fue publicado en un libro que se llama Game On Puerto Rico, la cultura gamer boricua, que está disponible, ¿verdad? Sí, lo consiguen a través de Amazon. Todavía deben quedar algunas copias quizás en el Candil, en Ponce, y el libro hace en Santurce. Vamos a poner una referencia y un enlace en el video de YouTube de este programa. Pueden buscarlo en YouTube, programa Apúntalo, ahí estará, y pueden conseguir la referencia del libro. ¿Qué otros beneficios tiene, verdad? Se ha comprobado que tiene los videojuegos, ¿no? El jugar videojuegos. Mira, los videojuegos sirven para mejorar la memoria, porque la memoria a corto plazo, porque uno tiene que resolver diferentes problemas que se presentan en el juego, así que uno tiene que recordar ciertos detalles para hacer eso. Mejora la coordinación ojo-mano, porque tú no puedes estar viendo el control y viendo la pantalla a la vez, así que uno ya desarrolla ese vínculo. Mientras más juega, pues más fácil se da ese tipo de vínculo de ojo-mano. En términos de idioma, hay investigaciones incluso que han planteado, que han establecido que se aprende otro idioma, particularmente en el caso del inglés. Así es que un poco, y que se puede utilizar en las escuelas como forma de aprendizaje del inglés, porque si tú no lo aprendes, pues no vas a poder progresar en el juego. Así es que una motivación
para la gente aprender otro idioma. También lo que se llama atención optimizada, es decir, uno tiene que estar concentrado en lo que ocurre en la pantalla, porque si no estás pendiente, pues pierdes. Así es que eso te obliga a mantener el enfoque. Sí. Ahora, si seguimos hablando de los beneficios un momento, nos tenemos que ir a una breve pausa. No se vayan. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Seguimos en Apúntalo. Hoy conversando con el compañero profesor Alexis Rodríguez y psicólogo social. Es correcto. Catedrático auxiliar en la UPR en Calley, compañero profesor del sistema UPR, y estamos hablando sobre los juegos de video, los videojuegos y la violencia. Nos habíamos quedado antes de la pausa hablando de los posibles beneficios, ¿no?, que puede tener el jugar videojuegos. Tú mencionaste una lista bastante extensa, ¿no? Yo, mientras tú hablas, y voy a traer ahorita, es anécdota, ¿verdad? Pero yo tengo un hijo que tiene 15 años y que le gustan los juegos de video. Entonces estoy tratando de muchas de las cosas que tú estás trayendo, ubicarlas en el caso de mi experiencia, mirándolo a él, más allá de mi propia experiencia. Nosotros somos más o menos contemporáneos, así que mis experiencias de los juegos de video presumo que son muy parecidas a las tuyas, desde el Atari para acá. Hay unos beneficios. Antes de hablar de, ¿verdad?, la contraparte, de cuáles podrían ser los problemas que podrían estar vinculados a los juegos de video, ¿tú recomendarías entonces que los juegos de video sean parte del desarrollo de un niño? Porque es algo que ya prácticamente es inevitable, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí, yo creo que lo importante es conocer sobre los juegos. O sea, si uno va a permitir que los niños, y dependiendo de la edad de los niños también, si tú ves las clasificaciones de los videojuegos, la clasificación que es para todo público empieza a los 3 años. Así que hay una recomendación que antes de los 3 años los niños no estén jugando nada en pantallas, porque obviamente eso afecta el desarrollo de sus ojos y otras cosas. Así es que después de los 3 años, pues uno debe permitir la interacción de forma moderada con los juegos que son adecuados para su edad. Una de las cosas que me pasó cuando yo estaba haciendo el libro, yo hice observaciones etnográficas en varios lugares donde se vendían videojuegos, en lo que eran las ventas de medianoche, y llegaban muchos padres con sus hijos de 7, 8 años a comprar Grand Theft Auto 5. Y entonces, pues a mí me parece que ahí hay un, Debes explicarlo. problema. Grand Theft Auto siempre ha sido un juego que es criticado porque siempre ha tenido clasificación para público adulto. O sea, cada una de las clasificaciones va de 0 a 3 años, de 3 a 7, de 7 a 13, y de 13 a 17, y 17 hay una en 18, que es 18 en adelante, que es solamente público adulto. Y entonces uno de los retos de cómo tenemos ciertos padres a veces, que porque el juego es uno popular, los hijos le piden que se lo compren, y ellos pues piensan que no es ningún, van y se lo compran. Entonces yo he tenido personas que me han llamado y me preguntan, mira, mi hijo está jugando tal cosa, debo preocuparme. Y yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que está haciendo en el juego? Porque Grand Theft Auto es un juego donde hay un mundo abierto, donde hay muchas posibilidades. Yo he conocido jóvenes de 15 años que lo que hacen es montarse en un carro y pasear por la ciudad, y este es su juego. Y su papá, que juega el juego, hace otras cosas, hace las misiones y entra en otro tipo de dinámicas con el juego. Así que yo creo que hay un factor ahí importante, que es mantenerse al tanto de lo que están jugando, cuánto tiempo están jugando, y conocer. O sea, yo creo que un poco, mucha gente, como tú dices, se quedó en Pac-Man y se quedó en Tetris. Aunque no jueguen, yo creo que es importante mantenerse al día. No, y que hay como una visión en Puerto Rico de que si con los muñequitos y los juegos de video, eso es para niños, todo eso es para niños. Así que tú vas, ¿cuál es el que más se está vendiendo? Y tú lo compras, Claro. y como sirve como un bobo muchas veces, que tú no estás pendiente. O sea, que tu recomendación es no, informarte. Que tienen que informarse. Incluso eso pasa cuando tú vas al cine y tú estás en una película R y de pronto tú ves niños allí. Se supone que la R lo que significa es que es restringido para público adulto. Y entonces yo pensaría, esto está fuera, y uno dice, bueno, que no deberían vender taquillas de menores en película R, porque la misma clasificación te dice que no es adecuada para ese público. No es que uno los quiera alejar o discriminar, es que lo que van a ver ahí probablemente todavía no tienen las capacidades cognitivas para entender que una ficción o lo que está ocurriendo allí. Y aún si fuera, yo he conocido padres que permiten que sus hijos de 13 o 14 años jueguen Call of Duty, que son los juegos que hablamos anteriormente, pero están ahí con ellos. Y después tienen la conversación, mira, eso que tú ves ahí, pues si tienen alguna duda, si ven algo, si notan algo, alguna reacción inusual, pues saben lo que está pasando. No es que el niño está solo en su cuarto jugando.
De Call of Duty quiero mencionar algo, pero van en la línea de lo que te voy a traer primero, ¿verdad? Cuando tú hablabas del tiempo, supervisar el tiempo, ya quizás estamos tocando la parte de los posibles efectos negativos que puede tener. Que el tiempo, ¿cuánto es un tiempo adecuado? ¿Qué dicen? Si ha habido estudios, ¿verdad? ¿Cuánto es un tiempo excesivo para niños, para adolescentes o para incluso adultos, ¿no? ¿Cuándo se vuelve un problema? Mire, yo creo que es un problema, a mí no me gusta hablar de adicción porque adicción es una palabra controversial. Uso Me problemático. gusta hablar de uso problemático. Y yo creo que con ese criterio de uso problemático, en el momento en que empieza a afectar otras áreas de la vida de la persona, pues hay que tomar medidas. Por ejemplo, si está durmiendo menos porque está jugando toda la noche, pues ya tú sabes que hay que tomar alguna medida sobre eso. Si está dejando de estudiar y está dejando de cumplir con su responsabilidad de la escuela, pues hay que tomar medidas sobre eso. En términos de tiempo, va a depender un poco de cuáles son la carga académica, cuáles son las actividades extracurriculares, pero obviamente hay que tener en consideración que los juegos no son como antes, que uno podía jugar una hora y ya se acababa el juego y terminaba. Que los juegos están diseñados para que uno esté mucho tiempo en ellos y en algunos momentos que uno puede dedicarle mucho tiempo y otros que le dedica 1 hora, 2 horas al día. Los fines de semana, un poco lo que van a ver en el libro, hice una encuesta con videojugadores y entonces la mayoría de los porcientos de juegos se dan en el fin de semana, viernes, sábado y domingo. En la semana juegan, pero no tanto como los fines de semana. Así que un poco va a depender también con el elemento de disponibilidad. La gente, mientras más avance la vida en términos de edad, menos tiempo tiene para jugar. Así que se reduce el tiempo de juego. Y cuando hablas que juegan, estás hablando también de una comunidad que está en contacto, porque muchos de estos juegos pues se conectan a través del internet y entonces no que están jugando solos, aparentan estar jugando solos, pero están conectados con un grupo con Claro. quienes se comunican e interactúan, ¿no? Sí, porque antes cuando uno quería jugar con los amigos, uno tenía que ir a la casa de los amigos en la bicicleta. Ya no, ya ahora todo el mundo, pues mucha gente se conecta en línea y juegan en línea, establecen vínculos de amistad. Yo hace poco estaba viendo, tengo un primo que vive en Nueva York, que él tiene un grupo de juegos y se encontraron en el New York Comic Con. Se encuentran allí físicamente porque el resto del tiempo muchas veces interactúan a través del juego. Y quizás eso es algo, como tú dices, la gente lo ve y piensa que está perdiendo el tiempo, que está aislado, pero en realidad es parte de otro tipo de dinámica social. Digo, no quiero dar la impresión que todo es color de rosa tampoco. Hay problemas vinculados. Hay un tema, por ejemplo, que me gustaría presentarte, a ver cuál es tu opinión. Con estos juegos de la guerra, como Call of Duty, estos juegos se promocionan por el mismo ejército de los Estados Unidos. O sea que podemos criticar la visión no sustentada por la ciencia de que esto es una forma de entrenar soldados. No lo es. Pero hay una serie de valores y de visión de mundo que sí pueden ser promovidos con los videojuegos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo pienso que hay unas cosas que podríamos plantear, eso que tú mencionas. Yo lo que a mí, yo siempre soy un poco escéptico es adjudicar a una sola variable comportamientos complejos. O sea, si yo entiendo, he leído sobre la discusión sobre que son simuladores de guerra para llevar a la gente, pero también a veces es un poco ingenuo pensar que a partir de los juegos de video es que la gente es violenta. A uno no le gusta pensar que la gente es violenta. Así que cuando pensamos en gente violenta siempre pensamos en gente que ha tenido algún problema y que esa no es el estatus normal de un ser humano. Así que un poco porque si ese fuera el caso no hubiéramos tenido guerra antes de los videojuegos comienzan en los 70 de forma comercial, así que no hubiera ocurrido nada de la guerra anterior. Pero sí hay un acercamiento quizás de glorificar lo que significa ser un soldado y de esa cuestión de jugar a ser el héroe, de ser idealizar. la persona. Claro, y la guerra bueno, no es un escenario glorioso, o sea, un escenario fuerte en todos los sentidos. Así que yo pienso que sí, que hay un elemento que uno tiene que tener en consideración sobre cuando juega juegos de guerra, pero una de las cosas interesantes es que, y esto tuvimos un compañero que hizo una investigación aquí el año pasado, era que la mayoría de la gente que juega entiende que está jugando un juego. Es decir, no hay él te quería probar una relación de apego entre los personajes del juego y lo que hacían en el juego, porque hay una cuestión un argumento de que la gente pasa por un proceso de inmersión tan grande que olvidan la realidad y se concentran en el juego, y su investigación demostró lo contrario, que la gente juega pero sabe que está en un mundo ficticio y que realmente hay un mundo del juego y hay un mundo social diferente. Mira, y te voy a dar un buen ejemplo de eso. Mi hijo está jugueando ahora con Red Dead Redemption 2,
que tiene unas gráficas, pero fuera de liga, para pelos. El juego es una experiencia genial, ¿no? Es realmente... Y en el juego tú haces en el viejo oeste, tú haces un montón de cosas y entre ellas tú puedes cazar. Él está hookeado con micromisiones que él mismo se da, para llamarlo así, que cazar Sí. para buscar dinero porque él puede revender las pieles. Tiene una animación de cuando se le quita la piel al animal. ¿Verdad? Tú cazas al animal disparándole o qué. Y mi hijo hace eso y ve la animación. Pero mi hijo es una persona bien sensible en cuanto a la cuestión de los animales, que ha considerado en su vida hasta ser vegetariano por la cuestión de los animales. Por momentos yo veo imposible, por lo menos en estos momentos en la vida de mi hijo, que eso que está ocurriendo, él lo haga y lo hace con una facilidad. Y yo creo que la clave es lo que tú estás mencionando, saber que estás en un juego. No, eh, quizás uno tiene una imagen errónea de la percepción, ¿verdad? Que tienen los gamers cuando están en el juego, ¿no? Confundir un concepto con el otro. Y para mí yo creo que es clave esa distancia que se mantiene. Me están avisando que el tiempo se acabó. Eh, pues No, un último comentario sería que pues que jueguen. Yo creo que para grandes y chicos jugar videojuegos es una actividad que enriquece. Así que mi invitación siempre es a que no lo descarten y que se den la oportunidad que se informen, ¿no? y que se informen. Así que, Alexis, gracias, gracias. El espacio, ¿verdad? Se nos hace pequeño muy a menudo aquí. Así que quizás podamos continuar esta conversación en otro momento. Seguro que sí. Así que gracias por aceptar la invitación. Amigas y amigos, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos desde sus casas o sus carros. Donde están escuchando el programa. Les repito que este programa estará disponible en la plataforma de YouTube. Entran a YouTube, buscan programas Apúntalo. Allí tienen este y otros programas que hemos estado transmitiendo durante el año. Muchas gracias por su sintonía. Unas gracias especiales a nuestro compañero Fidel Arocho Santiago por su apoyo técnico y será hasta la próxima semana.